Ok, hello everybody. Hola a todos y a todas. Vamos a comenzar con la clase número 3 de inglés para segundo ciclo. El contenido son instructions, algunas instrucciones que vamos a repasar. The use of present simple or simple present, del presente simple, o sea, vamos a hablar de presente a diferencia de la clase número 2. Y vamos a refresh, recordar, remember some verbs related to daily routines, algunos verbos relacionados con rutinas diarias, ¿ya? Porque a eso nos invita el presente simple. Ya, espero la clase número 2 les haya servido mucho, pero ahora nos vamos a enfocar en el presente, ¿ok? Let's do it. Ok, quiero hacer eh, como un alcance que en la prueba que ustedes van a enfrentar, ¿cierto? Aparecen muchos de estos carteles, de estas signs, ¿cierto? Con instructions y la idea es que ustedes las puedan comprender, ¿cierto? Ayudándose de diferentes palabras, ¿ya? De diferentes dibujos, ¿cierto? Y como eh, dar este significado y entender para qué las están usando, ¿ya? Primero, hacer un alcance de que todas las instrucciones van a ir siempre con el verbo. Nunca va a ir un subject pronoun. Nunca va a decir, tú no puedes estacionarte aquí. Tú debes, ¿ya? Siempre va a ir como el verbo. Por ejemplo, los vamos a ir analizando. Over here, it says, don't run. Don't, inmediatamente yo cuando vea el don't, voy a relacionarlo con un no, porque eso es lo que significa en inglés. Don't run significa no corras, ¿ya? No corras. No le está diciendo directamente a alguien, claro, sino que aquí no se puede correr, no correr, ¿ya? Entonces, don't run. Cada vez que ustedes vean esta palabra, este auxiliar, don't, significa que algo no pueden hacer, no se hace, ¿ya? Como por ejemplo, don't run, do not pass, porque aquí está abreviado y aquí está correctamente escrito, do not pass, no pasar, pass es pasar, ¿sí? No pasar, quizá en algún sector cierto que esté prohibido. Eh, entonces así las tenemos de manera negativa, don't y don't, ¿cierto? También puede ser usado en vez del el don't, ¿cierto? El no, no parking, que significa no estacionar. En inglés, estacionar es parking, ¿ya? O, a diferencia de eso, puede ser algo positivo, que en la misma sería parking area, área de estacionamiento. Entonces aquí no te está indicando que no lo hagas, sino que es un área para estacionar. Eso sí es correcto, ¿ya? Que sí se puede hacer, ¿ya? Entonces, todas esas señales tengo que eh, tratar de, ¿cierto?, identificarlas para poder dar una respuesta en la prueba. ¿Ya? Por ejemplo, aquí arriba, it says, please, wash your hands. Entonces tenemos clarito lo que hay que hacer, ¿sí? Por favor, lave sus manos. ¿Ya? Warning. So it says, warning, peligro, ¿cierto? Como advertencia. Close the door. Cerrar la puerta. Eso es muy importante ahí. ¿Ya? Pass with care. Pase con cuidado. Pass with care. Quizás hay algo peligroso, quizás la calle está mala, etc. And we have keep off the grass. Keep off grass. Mantente fuera del pasto, no pisar el pasto, ¿cierto? And the stop, que es universal, ¿cierto? El pare, signo pare. Ya, muchas de estas instrucciones se utilizan en el presente simple, que es lo que vamos a ver hoy, ¿ya? Entonces es muy importante que relacionemos estas palabras, estos verbos, ¿cierto? Los mantengamos en mente, los vayamos memorizando y además seamos capaces de, con algunas palabritas, ¿cierto?, poder comprender todo el mensaje que estas señales nos indican, ¿ya? Hemos hecho algunos ejercicios, ustedes ahí en las guías, quizás algunos han sido más complicados, pero la idea es que vayan buscando, ¿cierto?, algunas palabras claves que puedan relacionar con eso y logren, ¿cierto?, identificar cuál es el significado, ¿ya? Por ejemplo, acá run es un verbo, correr, pass, pasar, parking, estacionar, ¿cierto?
stop, parar. Wash, lavar, ¿cierto? Close, cerrar, ¿ya? Son verbos. Y eso vamos a ver hoy. Ok, so present simple affirmative. Hoy día vamos a ver el presente simple afirmativo solamente, porque tenemos negativo y pregunta, pero porque el presente simple en sí, en forma afirmativa, es un poco largo, porque tiene algunas reglas que tenemos que memorizar, ¿cierto? O aprender o tenerlas en consideración, ¿ya? Entonces puede tomarnos mucho tiempo, ¿ya? Pero para la clase número 4 viene negativa y pregunta, ¿ya? Ya, the present simple affirmative, we are going to use it in facts. Lo vamos a usar en facts, en hechos reales, ¿cierto? Como I live in Poland, ¿ya? Habits and routines, hábitos y rutinas, como they swim every day. Feelings and emotions, sentimientos, emociones, ¿cierto? Como they like pizza. Y también general truth, como verdades generales, ¿cierto? Como que Sunday comes after Saturday. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, un hecho puedo decir I live in Poland o I live in Chile, vivo en Chile, ¿cierto? Etcétera. En hábitos, they swim every day. Ellos nadan todos los días. Abajo en feelings and emotions, they like pizza. A ellos les gusta la pizza. Puedo decir they like apples. O I like study, me gusta estudiar, etc. En general truth, verdades generales, es como Sunday comes after Saturday, como el domingo viene después del sábado, como que obvio que sí, ¿ya? De eso es lo que para qué lo vamos a utilizar, ¿ya? Y, por supuesto, rutinas diarias, ¿ya? Como lo está ahí en el segundo, que dice Habits and Routines, algo que ustedes hagan siempre, a veces, ¿cierto? Que sea parte de su rutina o de su vida, ¿ya? Entonces, para esto se ocupa este present simple. Todas las oraciones que ahí están ustedes mirando, hay algunas palabritas como por ejemplo I live, y ese live está en otro color, ¿cierto? They swim, ese swim está con otro color. They like en otro color. And comes también está en otro color. Es porque esos son los verbos, ¿ya? Y nosotros los tenemos que ir aprendiendo y usando para que los podamos aprender y memorizar, ¿ya? Entonces continuamos. Ya, the present simple affirmative. De esta forma yo voy a organizar las oraciones, digamos, de forma afirmativa, ¿ya? Tengo los subjects, son los subject pronouns que ya los sabemos, ¿cierto? I, you, después tengo he, she, it, we, you and they, ¿ya? Vamos a separar el he, she, it, o sea que los vamos a dejar en realidad juntitos los tres, porque ellos tienen otra regla, ¿ya? Siempre se van a separar, por si se han dado cuenta, ¿cierto? El presente del to be, el pasado to be, también los separa. Y esta no es la excepción. Entonces yo tengo singular y plural nouns, subject, ¿cierto? Entonces tengo I, you, he, she, and it, que son los singulares, y tengo plurals, we, you, they. El you se repite porque es tú o ustedes y se separa en singular o plural. Ya, pero eso ya lo saben. Entonces, yo tengo acá un verb infinitive. Tengo un verbo en infinitivo, que les voy a explicar lo que significa, y además tengo un complemento, que es como el resto de la oración, ya igual que en español. Entonces, por ejemplo, en la primera oración que ustedes ven ahí, está el subject, que es I, yo, ¿cierto? Luego tengo el verb in infinitive, que es read, verbo infinitivo read, que significa leer, y tengo every day, todos los días. Y ahí está separado, pero porque es la misma oración para todos, ¿ya? Entonces, yo digo, I read every day. Yo leo todos los días, ¿ya? Ese verbo infinitivo se llama infinitivo porque es un verbo como que está normal, no se le ha hecho nada, ¿ya? Como así se dice leer y así se escribe, ¿ya? No se agrega nada, ni se cambia, ni nada, ¿ya? Se los voy a explicar mucho más a profundidad en un momento más, en la próxima diapositiva. Después, abajo tengo el otro subject pronouns que es you, so you read every day. Tú lees todos los días. Después tengo he, she, and it, but it says reads.
every day. He, she, and it reads. Lleva una S, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando nosotros ocupamos este simple present, yo tengo que tener en mi mente, ¿cierto? Que en la forma afirmativa, cuando yo hable de he, she o it, de él, ella o eso, yo a este verbo, que es normal, ¿cierto? Infinitivo, le voy a tener que agregar una S, ¿ya? Una ES o una IES, ¿ya? Depende del verbo. Ya, por eso es distinta, ¿ya? Se los voy a explicar también. Después tengo we read once a week. Nosotros leemos una vez a la semana. Once a week, una vez a la semana. Once, una vez a la semana. We read once a week. Nosotros leemos una vez a la semana. Después dice you read once a week. Tú lees una vez a la semana. They read at home. Ellos leen en casa. ¿Ya? Se dan cuenta que yo de esta forma digo I read every day, you read every day, we read every day, you read every day, they read every day. Y me queda igual. Lo único que yo puedo cambiar es he, she, and it. Debo cambiar en realidad. Y el verbo ya sería reads. ¿Ya? Eso tengo que tener clarísimo. ¿Ya? Ahora, un alcance. Por eso son tan importantes los subject pronouns. Porque imagínense, imagínense yo no tengo subject pronouns. Aquí yo digo, leer todos los días, leer todos los días, leer todos los días, leer una vez a la semana, leer una vez a la semana, leer en casa. No sé quién hace esa acción. Porque se fijan que son todos iguales. Entonces, si yo no tengo quién hace la acción, nunca voy a saber quién es la persona que está leyendo. Porque dice leer, 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 leer. Entonces, si yo tengo I, yo digo, yo leo. Perfecto. You read, tú lees. Él, ella, eso, lee. Nosotros leemos. Tú lees o ustedes leen. Ellos leen. ¿Se fijan? Entonces, por eso es muy importante que nosotros tenemos que tener los subject pronouns escritos siempre. ¿Ya? Ahora vamos a pasar por si no comprendieron lo que les iba diciendo. Ya, yo tengo estos verbos irregulares, en este caso, que puse una lista, ¿ya? Que les voy a decir qué es lo que significan. Pero primero, ¿para qué tengo esta lista? Si ustedes se fijan acá, hay una lista que dice present, después dice past, past participle. Y después de nuevo, porque sigue la lista, ¿cierto? Present, past, past participle. ¿Qué quiere decir esto? La primera fila, que está acá y que está acá, ¿cierto? Porque es su continuación, estas dos que dicen present, son los verbos en infinitivo. Eso quiere decir los verbos normales. Por ejemplo, aquí, si dice swim, yo tengo que es nadar. Swim significa nadar. Eat significa comer. Teach, enseñar. Run, correr. ¿Ya? Entonces los tengo todos de manera infinitiva, en presente, que los puedo ocupar en el presente simple. ¿Ya? La segunda fila es past. Eso quiere decir que este verbo ya se transformó en pasado. Entonces no dice aquí nadar. ¿Ya? Aquí dice nadó o nadaron. Se ocupa para el pasado. Y el pasado participio es que termina nado, ido. Por ejemplo, yo para decir yo he nadado. Y entonces esto sería nadado. ¿Ya? Entonces, lo que nos vamos a enfocar nosotros es utilizar solamente esta fila. Por ahora. La primera fila. La que dice present. ¿Ya? Entonces, si los pueden anotar en su cuaderno, sería absolutamente genial. Solo la primera fila. ¿Ok? Entonces, lo ponen en inglés y en español porque les voy a ir dando los significados. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí swim, nadar. Teach, enseñar. Buy, comprar. Speak, hablar. Do, hacer. Sell, vender. Wear, usar o vestir. Read, leer. Hear, escuchar. Eat, comer. Run, correr. Put, poner, colocar. Go, ir. Cut, cortar. Fall, caer. Drink, beber. Fly, volar. Choose, elegir. Ya, entonces, estos son mis infinitivos. Los que dicen present. Y esos son los que puedo usar. ¿Ya? Ahora, en el present simple tenemos esta regla que yo les dije que cuando ocupábamos el she, he o it, le teníamos que agregar la S. Me voy a devolver un poquito. Por ejemplo, yo puedo decir aquí I swim, you swim, they swim, we swim.
pero no puedo decir she swim. Aquí tendría que ser she swims. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo tenga he, she o it, yo debo agregar la S. Si no es el caso, si no estoy ocupando he, she o it, la dejo igual. No hago nada. ¿Ya? Entonces, tengo present simple affirmative. Tengo los singulares, los plurales, ¿cierto? I, you, he, she, and it, singular. Y we, you, they, plural. Entonces tengo I play, you play, pero acá tengo he, she, and it, y los tres tienen S, plays. Para que diga él juega, ella juega, esto juega. ¿Ya? We play, you play, they play. Entonces esos siguen iguales. ¿Ya? ¿Cuándo van a tener S estos verbos? ¿Cierto? Obviamente cuando sea he, she, and it. Pero ¿cuál es la regla? Ya, la regla dice lo siguiente. Dice, se le agrega S a la mayoría de los verbos, ¿ya? Obviamente cuando solo sea he, she o it, ¿ya? Entonces, por ejemplo, work, works, ¿ya? La mayoría es así, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, se le agrega ES para las palabras, las palabras o verbos que terminen en CH, S, SH, X o Z, ¿ya? Y en O también, ¿ya? Entonces, si la palabra termina en CH, S, SH, X, Z u O, se le va a agregar ES, ¿ya? Entonces, por ejemplo, watch queda watches. Entonces, de ver, también esto es ver, pero es para he, she o it. Entonces yo digo, I watch TV, pero yo digo, she watches TV. O they watch TV, o it watches TV. ¿Ya? Pass queda passes. Por ejemplo, I always pass the exams. Yo siempre paso los exámenes. Puedo decir, she always passes the exams. Ella siempre pasa los exámenes. Relax, relaxes, rush, rushes. ¿Ya? Porque terminan en SH y esta termina en X. ¿Ya? Ahora, después dice, if the verb ends in consonant, si el verbo termina en consonante más una Y, change the Y, cambio la Y a una I latina. En add ES y le agrego ES. Esto es un poco confuso. Vamos de nuevo. Si el verbo termina en consonante, ¿ya? Más Y, o sea, una consonante más la Y, se cambia la Y por una I latina y se le agrega ES. Entonces, por ejemplo, tengo aquí study. Esto termina en un Y y tiene una consonante adelante. Ya, cumple la regla. Entonces, ¿qué me dijo que tenía que decir? Si eso pasaba, se cambia la Y por una I latina. Entonces, y después le agrego la ES. Entonces queda studies. Entonces yo digo, I study math. Yo estudio matemáticas. O Carolina studies math. Carolina estudia matemáticas. Y le agrego la IS. ¿Ya? Después dice, if the verb ends in vowel plus Y, si el verbo termina en vocal más un Y, don't change the Y. Si el verbo termina en vocal Y, no se cambia la Y. Solo se le agrega la S. Por ejemplo, play, que es del ejemplo acá, ¿cierto? Tenemos play, también termina en Y, pero lo antecede una consonante. O sea, una vocal, perdón. No una consonante. Entonces no sirve, no cumple la regla de arriba, sino que se le agrega solo la S. ¿Ya? Y tenemos algunas formas irregulares, que era lo que yo les comentaba acá, que faltaba la O, pero acá está. De do pasa a does, go, goes, se le agrega ES, ¿ya? Y hay algunas formas irregulares que esta ya la vimos, que el verbo to be, ¿cierto? Que el verbo be en presente es am, is, are, ¿cierto? Y el have, que es tener, cambia a has cuando yo quiero decir, por ejemplo, si yo digo I have a car, yo tengo un auto, pero si quiero decir ella tiene un auto, tengo que decir she has a car, ¿ya? Porque es una forma, un verbo irregular, entonces cambia su estructura para las terceras personas. He has a car, él tiene un auto, she has a car, ella tiene un auto, o it has a car, eso tiene un auto. ¿Ya? Y todos los demás van a ir con have. I have a car, they have a car, you have a car.
¿ya? Son las reglas del simple present. La idea de esto es que ustedes lo manejen, sepan que van a aparecer verbos en la prueba. Por supuesto que no es importante que ustedes escriban ni completen exactamente con el uso de la S, ES, etcétera, pero sí que estén muy al tanto de que si hay una IS o una S en algún verbo, no es que cambie el verbo, ya sigue siendo el mismo, y que no les cause confusión al respecto. Además, es importante porque ustedes vamos a ir, ¿cierto?, repasando los verbos, que es muy importante para comprender, ¿cierto?, la acción en una oración. ¿Ya? Continuamos entonces. Ya, acá dice present simple affirmative. Ejercicios, ¿cierto? Vamos a hacer unos poquitos. Exercise, it says complete with present simple. Ya, ¿qué vamos a hacer? Entonces, estas oraciones al comienzo, ¿cierto? Tienen entre paréntesis, in brackets, el verbo, ¿cierto? Que yo necesito que se transforme. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a ver si el verbo lo tengo que utilizar igual como está entre paréntesis o lo tengo que utilizar con la S, IES, ES, etc. Y para eso dejé el recuadro aquí para que lo podamos ir recordando, ¿cierto? Y que no se nos olvide. Ya, entonces, por ejemplo, en el exercise number 1 tengo el verbo like, que es gustar, ¿ya? Si lo pueden anotar ahí, si es que no lo sabían. Si no, perfecto, porque ya lo manejan. Ya, entonces el verbo like, gustar. Entonces ahí dice, I yogurt very much. Entonces dice, yo el yogur mucho. Ya, entonces esta oración tiene que decir, me gusta el yogur, me gusta mucho el yogur, ¿cierto? Ya, ese like, si lo llevamos al simple present, según lo que ya vimos, cuando ocupo el pronombre I, ¿lleva la S o no lleva la S? Si yo ocupaba I, ¿era de los pronombres que ocupaba la S? No, ¿cierto? Entonces yo simplemente, así de fácil, coloco like. Ya, entonces, I like yogurt very much. Me gusta el yogur, me gusta mucho el yogur. Listo. Después tengo, the girls always to pop music. Tengo entre paréntesis listen, que es escuchar. Listen, escuchar. The girls always to pop music. Las niñas siempre escuchan música pop, según esta afirmación, ¿cierto? The girls always to pop music. Entonces, este listen entra en la regla de la S o la escribo normal. Si dice the girls. ¿Por qué subject pronoun podemos reemplazar the girls? Las niñas, plural. Ya, primero eso. Ya al ser plural no va con la S, ¿cierto? Entonces escribo listen. Listen to. Siempre listen va a ir con el to. Listen to pop music. Después dice Janet never jeans. Janet, y entre paréntesis está wear, que es usar o vestir, ¿sí? Janet never jeans. Janet nunca usa jeans, ¿ya? Ahora, como estoy hablando de Janet, es un ella, she, entonces aquí entra la regla, ¿cierto? Entonces acá dice wear. Wear es usar, pero entra aquí, por ejemplo, termina con CH, no, con S, no, con SH, no, X o Z, no. Y termina en Y, no, entonces queda solo con la S como general. Entonces queda wears. Y ahí Janet wear jeans. Y ahí usa jeans. Después tengo teach, que era enseñar. Mrs. Smith, French. Enseña francés. ¿Ya? Como estoy hablando de una profesora, ¿cierto? O profesor. Tendría que llevar la S, ¿cierto? La regla. Pero termina en CH. Entonces, si yo miro acá, las palabras terminadas en CH se le agregaba una E y una S. Entonces queda teaches. THs, ¿cierto? Ya, después tengo do, que es hacer. You, your homework after school. Tú haces tu tarea después de la escuela. You, fácil porque no va dentro de la regla, no es ni he, she and it. Después dice Mike, tengo el verbo read. A lot of books. Mike
read a lot of books, tiene que decir que lee muchos libros. Mike es un niño, ¿cierto? Entonces he, entonces tiene que ser con la regla, ¿cierto? Read. Y este era del primer ejemplo que dimos, ¿cierto? Cuando estábamos comenzando a aprender. Después tengo learn, que es aprender, ¿cierto? We English with Simon. Nosotros inglés con Simón. Nosotros aprendemos inglés. Como somos más de uno, no va en la regla, entonces se escribe igualito. Y después tengo to be, he, a good boy. Ya, aquí tengo el be. Y el be es irregular, que era is, are o am, que están aquí. Entonces he va con am, is o are. Is. Y ese es el simple present. Very, very easy.